Bueno, hola a todas y a todos. Hoy estamos en nuestra séptima clase ya. Nos empezamos a despedir con Diego y a mí me toca cerrar lo que denominamos el módulo 3 de este seminario. Y para eso voy a presentarles una serie de problemáticas y ejemplos con las cuales Jane Scott, que es un geógrafo anarquista, problematiza la idea de los problemas que trae la visión desde arriba, como se llama este breve e interesante texto. Scott lo que hace es poner en cuestión de forma muy sencilla. Yo voy a intentar ser breve, aunque es algo que siempre me resulta difícil, pero trabajar con una serie de prácticas que conllevaron o dieron idea de diferentes funciones, podríamos decir, que el Estado moderno desde el siglo XVIII y XIX empezó a denominar o a estandarizar, y que lo que intenta hacer es mostrar cómo, primero, todas esas prácticas tienen una historicidad y hay conflictos, negociaciones y resistencias a la hora de poder pensarlas y de que el Estado las termina instaurando. Segundo, hay una idea que tiene que ver nuevamente con esto de mirar desde arriba, que es no solo con las problemáticas que la mirada desde arriba del Estado o de cualquier poder hegemónico, tenemos que pensar también en el capitalismo, plantean, proponen y cuestionan, sino que no siempre se percibieron de esa manera, y lo que se intenta hacer a través de pensar en estas problemáticas es ver cómo se va interviniendo sobre lógicas que tienen que ver con construcciones de apropiaciones espaciales que en primera instancia son locales y después se trasladan o se intentan visualizar y pensar en el Estado. Entonces, una primera problemática que Scott va a plantear es la idea de cómo se generan las nominaciones en el Estado, cómo se nombra no solo lo que después va a formar parte de las jurisdicciones, sino cómo se empiezan pensando en los pequeños asentamientos o poblados que tienen distintos territorios. Scott, los ejemplos que nosotros vamos a ver más allá de las imágenes que yo haya puesto para ilustrar, que ahora vamos a problematizar una primera sobre una idea de nomenclatura de camino acá en Argentina, pero Scott trabaja con ejemplos europeos. Obviamente que eso tiene que ver con sus estudios y sus planteos. A mí, igualmente, lo que me parece es que, como todo lo que nosotros proponemos en este seminario, lo que tenemos que pensar es cómo estas herramientas, estos nudos problemáticos que Scott identifica, nosotros lo podemos utilizar para pensar en nuestras propias prácticas cartográficas y también pensando un poco en el texto del cual habló Diego el lunes, ver que esta otra perspectiva o este otro modo de problematizar que tiene que ver con cómo se construye en esos mapas, en prácticas cartográficas que vienen del Estado, también lo podemos pensar para los distintos casos latinoamericanos. Porque en realidad Scott, como todo geógrafo anarquista, está muy en la lógica de cuestionar, criticar y problematizar el Estado como un concepto. Entonces, yo, obviamente que todo conocimiento es situado y su perspectiva pasa por la experiencia que tiene y los ejemplos que él trabaja, pero me parece que el intento es ir un poco más allá. Entonces, este primer problema con el que nos encontramos es
la práctica de lo que él denomina las nominaciones. La identificación y al nombrar los distintos espacios, lugares, paisajes y las competencias o la conflictividad que esto genera entre las nominaciones que el Estado plantea, cómo las presenta, y las nominaciones que existen, prevalecen y compiten, que tienen que ver con la del conocimiento local. Entonces, estas prácticas localizadas y tradicionales a menudo alcanzan un nivel y precisión de claridad que tiene que ver con la economía imprecisa de los recursos en el mismo espacio donde se desarrollan. Entonces, decir que, por ejemplo, el camino no es, no sé, la ruta 44, sino el camino hacia la montaña, es mucho más sencillo que nombrarlo por la nomenclatura que el Estado le da, que es el número de la ruta. En esto hay algo muy interesante, que es cómo ese conocimiento y cómo esa economía de recursos que hace la población local tiene que ver con cómo se adaptan a sus propias necesidades de conocimiento. Y esto siempre va a contrastar con el Estado, que lo que intenta hacer es construir una guía para que él, que es el primer extraño, como agente que empiece a intervenir en esos ámbitos locales, pero también como un sistema o una grilla de inteligibilidad o un sistema de guía autorizada para nombrar los lugares, lo va a hacer legible, visible e identificable para cualquier estado, para cualquier extraño, perdón. Y ahí hay una idea de cómo se identifican no solo a los lugares, sino también a las personas. Y cómo es importante generar, o a partir de que los estados modernos se fueron formando, se fueron generando o utilizando diferentes técnicas administrativas estandarizadas para darle para darle nombre o nomenclatura a estos lugares. Bueno, ahí en el texto hay un ejemplo de la carretera de Connecticut en Estados Unidos, donde lo que se plantea es que la carretera une dos localidades y si nosotros miramos desde la idea de, o sea, la carretera tiene un número, pero para los pobladores de una localidad y de la otra es la carretera que va hacia la otra localidad, porque conecta dos puntos. Entonces esto es muy difícil de utilizar, o sea, para los vínculos y los pobladores locales es algo muy práctico y muy rápido, pero si hay un extranjero o si, por ejemplo, ocurre un accidente en esa carretera, eso hace muy difícil nombrarlo o identificarlo con esta idea de la forma de nombrarla localmente que tienen las personas que viven en esos espacios. Entonces, el problema ahí, y aquí la idea de estandarización e intervención del Estado, es que el mismo camino no puede tener dos nombres, o esos nombres no pueden estar referencializados como cada uno de los poblados, las localidades o las referencias locales y naturales que hay, identifiquen al camino. Lo que se necesita es que esas prácticas informales de nomenclatura, que nos van a abrir a pensar en muchos caminos diferentes, porque dependiendo a quienes les preguntemos, vamos a tener diferentes identificaciones de ese camino, ese sistema popular de localización lo que necesita es, para el extraño, para el forastero y para el mismo Estado, generar identificaciones inequívocas para cada uno de esos caminos que el Estado lo que va a hacer va a tender a simplificar y unificar y darle un solo nombre. Entonces, cuando nosotros pensamos
por ejemplo, acá en Argentina hay una distinción muy rápida que hace el Instituto Geográfico Nacional que tiene que ver con las rutas nacionales y provinciales. Cada una de esas rutas tienen un número. Pero al interior de esas dos grandes nomenclaturas hay una serie de tipificaciones que tienen que ver con, por ejemplo, que los caminos estén asfaltados, que sean de ripio o que sean de tierra. Entonces, ya ahí tenemos diferentes formas de identificación que tienen diferentes tipos de clasificación y de número. Eso se multiplica a pensar que para que no haya ambigüedad, dice Scott, cada microsegmento de la ruta está enumerado por una serie de postes telefónicos. Eso es muy fácil de identificar en lo que para Estados Unidos son las carreteras y yo estoy pensando siempre en Argentina, son las autopistas, pero supongo que también en los distintos países de Latinoamérica deben ustedes identificar unas o las otras. La idea es que lo que hay desde el Estado es una idea profunda de generar esto, microsegmentos de la ruta, hitos, marcar a través de los carteles las referencias o las identificaciones que están consensuadas, que son uniformes, que están consensuadas, de, por ejemplo, ciertos límites municipales, como pueden ser arroyos. Y en este sentido es muy interesante porque como toda la lógica de los SIG y la teledetección y la georreferencialización, pensemos rápidamente en Google Maps, a todo esto que Scott pensaba hace 20 años de una forma muy simplificada, intentando demostrar marcas materiales, se vuelve a pensar cuando nosotros pensamos en la lógica que plantea Google Maps. Entonces, las prácticas de denominación del Estado requieren de una perspectiva sinótica, un esquema estandarizado de identificación que genere designaciones mutuamente excluyentes y exclusivas. Esto es lo más importante para pensar. Hay una idea ahí de que todos estos números de identificación van a codificar y van a simplificar y a minimizar la cantidad de nombre y de letra, eso es muy importante, de texto, para pensar en cómo son codificados estos conocimientos de la circulación sobre el terreno, el contacto entre los diferentes espacios, que es muy importante. Sin embargo, y acá viene este dilema que Scott plantea, que tiene que ver con pensar una suerte de discusiones de resistencia entre la toponimia y la historia, Scott dice algo que es muy interesante, que es esta idea o esta discusión entre, yo agregaría geografía, toponimia e historia, parte de ese conocimiento o este vínculo lo que hace es que en este grado de sinopsis y simplificación, lo que se nos escape es el conocimiento de la historia mínima, de cómo en esa historia o espacialización de la toponimia en los lugares pequeños hay un equivalente a pensar una geografía que es local, que lo que hace es rememorar y contar la historicidad de esos espacios locales y conocer una serie de historias, de rasgos, de episodios, de empresas familiares, donde la codificación por arriba, esa mirada desde arriba, lo que hace es suprimirlos. Entonces, en esta lógica, si bien Scott nuevamente lo que está pensando es en ejemplos locales y sigue con el ejemplo de Estados Unidos, a mí me pareció interesante, y ustedes lo pueden ver en el mapa, no sé con qué precisión, pero yo voy a hacer un breve, o voy a ir una breve idea acá de explicación. Fíjense qué interesante este pequeño mapa que muestra el límite entre la provincia de Santa Fe, que es la división, podríamos decir, jurisdiccional de la Argentina en provincias. Entonces tenemos la provincia de Santa Fe y al lado de la provincia de Santa Fe la provincia de Córdoba. La provincia de Santa Fe es donde se encuentra Rosario, nada más que acá estamos en el sector oeste y nosotros estaríamos del otro lado, del este.
Pero lo interesante de este mapa, seguramente cuando yo les cuente un poquito de esta resistencia entre toponimia e historia, ustedes tengan ejemplos cercanos para pensar. Históricamente, desde antes de la formación de la Argentina, desde su proceso de conquista y colonización, podríamos decir, con la bajada de la migración y la conquista desde el Alto Perú, se construye una ruta que es denominada el Camino Real, que lo que hace es conectar en términos muy simples, esto que les estoy explicando, Perú, Bolivia, el centro de la Argentina, que es la ciudad de Córdoba, y Buenos Aires, a través de una serie de postas y de caminos rurales. Ese camino rural es lo que nosotros podemos ver acá en gris, que como ustedes ven muy rápidamente va muy pegado al curso de agua. Ese camino rural, en algunos sectores, ese camino real, perdón, no rural, en algunos sectores de la Argentina todavía sigue existiendo. Y es un camino alternativo, como podemos ver acá, a lo que es la ruta oficial, y por acá también vemos el trazo o el avance, y vemos las distintas capas de nomenclatura y apropiación y avance sobre el terreno, porque acá, como podemos ver, está el ferrocarril, pero me parecía un modo interesante de poder introducir cómo, no desde cualquier lado y tampoco en cualquier lugar, y cómo la gente reconoce, uno cuando va a los pueblos del interior, no acá en las grandes ciudades, pero sí en los pueblos, rápidamente los pobladores lo que hacen es nombrarte las diferentes líneas de acceso y los diferentes caminos rurales, que generalmente son de tierra, y recuerdan y reconocen este camino que es tan importante para la Argentina como un vínculo histórico, y que a la vez, ustedes fíjense la poca distancia que tiene con la conformación de lo que después va a ser la ruta o el camino oficial, tanto como el trazado del ferrocarril. Esta es una idea para pensar, me pareció a mí, en una idea con la cual Scott cierra este primer apartado, que tiene que ver con pensar en cómo se nombran los espacios y cómo se construyen los distintos sistemas viales y los distintos sistemas de movilidad, y cómo esos sistemas tienen una historicidad. Ahí hay una idea de que los funcionarios del Estado, y acá se puede ver claramente, en sus diferentes momentos, lo que van a hacer en esa idea de buscar un orden radicalmente diferente es apropiarse de ese conocimiento local, no es que lo van a desconocer, pero lo que van a hacer rápidamente es generar otro conocimiento que lo que haga sea simplificar y mostrar el grado de eficiencia en lo que ellos quieren estandarizar. Entonces, en algún sentido, o como contrarrespuesta, ese conocimiento local sigue operando, esas rutas alternativas siguen estando, y la problemática que ahí se genera es que esto se hace ilegible y irreconocible para el avance y la propia historicidad del Estado. Entonces entran en competencia y, en realidad, en esa estandarización, lo que se pierden son formas alternativas de nombrar, de pensar y de moverse por el territorio que siguen existiendo y que no desaparecen. Y ahí hay otra idea muy interesante que tiene que ver con cuál es el idioma o cuál es la lengua con la que esos hitos se nombran. Que en principio hay una idea para pensar que es la practicidad en esto de simplificar que tiene para, principalmente pensemos en ejemplo latinoamericano, para pensar la lengua del conquistador como la lengua del protoestado, que después se va a convertir en el Estado moderno, que obviamente va a ser el español y el portugués. Pero cómo eso tiene, en principio, una razón práctica que le sirve a la propia lógica de trazar el conocimiento de ese territorio del cual se está conquistando. Y que tiene que ver con, de nuevo, esta forma de estandarización. Y que, si bien invisibiliza la otra forma, eso no quiere decir que en la práctica local no se siga utilizando.
Y en ese sentido, el Estado es ciego y su conocimiento siempre va a ser reducido. Y ahí también podemos ver otras formas de resistencia que después nos permiten pensar en estas cartografías alternativas o contracartografías, un concepto tan discutido. Bueno, siguiendo con este modo de pensar en cómo las comunidades locales, estos pequeños espacios sobre los que Scott empieza a pensar en las nomenclaturas, también se vuelven ilegibles en todas estas prácticas que les fui enumerando para cualquier forastero que en un principio se acerque a ellos. Entonces, ahí hay una idea de que en el momento, principalmente, Scott siempre está pensando entre el siglo XV, XVI, XVII, en la formación del Estado premoderno. Ahora vamos a ver el ejemplo de Florencia. Ahí hay una imagen que es una idea de un plano de la ciudad de Florencia que es de 1493. Fines del siglo XV, y vamos a empezar a pensar en esta preocupación que a medida que el Estado premoderno y después moderno se haga más fuerte y se consolide dentro de la sociedad, va a empezar a preocuparse por la ignorancia que tiene y por lo fragmentada que es su información acerca no solo de los lugares, sino de la forma en que esos lugares son medidos, no solo identificados, y de los medios de circulación de los diferentes, a medida que también que el capitalismo se empiece a imponer y que empieza a priorizar la lógica urbana. Por eso es muy interesante el ejemplo de Florencia como ciudad-estado, cómo el unificar determinados territorios o el generar Estado-naciones, los principales problemas que generan es que las lógicas locales son muy fuertes y tienen distintos tipos de sistemas, no solo para nombrar esos espacios, sino también para realizar intercambios y para identificar límites, extensiones, no solo en medidas sobre el espacio o del espacio, sino también de los productos y su mercancía. Entonces, ahí hay una idea de empezar a generar esa información que esté estandarizada para poder empezar a pensar elementos que son muy importantes de los estados, que no solo es la población, sino es la cantidad de mano de obra y discursos disponibles que los funcionarios deben identificar no solo después para generar las diferentes lógicas y los diferentes espacios del Estado, sino todos los problemas que generan la lógica de mantener ese Estado a través de los impuestos. Y el otro gran problema que aparece a medida que el Estado se va extendiendo, que son las fugas, las movilidades que son extremadamente permeables y los procesos de revuelta de los diferentes pobladores y ciudadanos, y la dificultad que eso genera con espacios que están concentrados atómicamente en diferentes espacios locales. Entonces, seguir el proceso de formación del Estado es ver, según este planteo, esta gran hipótesis que Scott nos revela, es ver o intentar reconstruir cómo hay una conquista sobre la ilegibilidad de esos distintos espacios que el Estado va a tener que convertir en su jurisdicción. En esto, a mí me parece que el texto de Scott se vuelve muy interesante, porque él dice que a medida que el Estado moderno se afirma y plantea su jurisdicción y su legitimidad, lo que va haciendo es creando una serie de prácticas que tienen que ver con las encuestas catastrales, el registro de propiedades uniformes,
la invención e imposición de medidas para el espacio y para las mercancías en circulación, la moneda, el censo y el desarrollo de los códigos legales. Como toda esa variabilidad de prácticas disputan estas nomenclaturas que eran vernáculas o que eran locales y son muy difíciles de poner en funcionamiento porque el otro gran problema que aparece para el Estado es cómo identifica a los individuos particulares que forman parte de su población si la comunidad local no coopera. Entonces ahí da el ejemplo de una película que se llama El Testigo, que es de Harrison Ford, y donde, bueno, Harrison Ford es un detective que tiene que investigar un asesinato y él tiene que encontrar a un testigo que es un niño. Hay un problema con cómo identificarlo a ese niño, porque lo único que él conoce es su nombre, porque el niño forma parte de un grupo menonita. Entonces, ahí hay una idea de que esa extranjería, esa idea de forastero, que puede estar identificado por un técnico del Estado, un agente que viene a instalar una empresa, el propio Estado con sus diferentes instancias burocráticas, necesita sí o sí de esto, o de la ayuda de lo que Scott llama el local tracker, que es el contacto, el vínculo con alguien que sea local y pueda mediar o actuar como traductor en algún punto con ese forastero que necesita encontrar y compartir conocimiento de la comunidad con el exterior. Entonces, bueno, en la peli es la mamá del niño que va a actuar como mediadora. Pero aquí lo que se abre, o lo que habla Scott como muy interesante, por eso está la idea de Florencia para pensar en un primer censo que se hace sobre esa ciudad, es que, aunque para la mayoría de nosotros occidentales el patronímico o apellido, para simplificarlo, sea un fenómeno que creemos muy antiguo, en realidad es relativamente nuevo. Y para muchos lugares de Italia, siguiendo con el ejemplo de Florencia, recién a principios del siglo XVIII muchos pobladores locales adquieren su apellido y no lo hacen antes, y eso tiene que ver con una forma de resistencia. Y ahí es cuando se ve muy claramente esto de que ese Estado que mira desde arriba no es tan uniforme. Bueno, en ese sentido, no me voy a detener en este censo del que les decía, pero sí quiero que pensemos en una idea que es muy interesante y con la cual Scott piensa en esto de el armazón de ese Estado moderno, cómo está intervenido por pensar en diferentes tipos de práctica que el Estado debe realizar, pero que ni el pago de impuestos, ni la lista de propiedad, ni la lista de reclutamiento para el ejército, eso era muy importante, por eso en Florencia se empezó a censar no solo de quién era la propiedad, ni quiénes eran los artesanos, cómo estaba dividida la mano de obra, sino la cantidad de hombres que había para conformar el ejército de la ciudad. Entonces, no solo eso, no solo la escritura, no solo el certificado de nacimiento, de matrimonio y de defunción, y el reconocimiento de todas estas leyes, son posibles sin fijar la identidad del individuo y vincularlo a un grupo familiar que nos permita trazar las diferentes genealogías y también extender la idea de la identidad. Y en ese sentido es
muy interesante cómo esta idea así en simiente que él identifica en este censo de catastro del Estado florentino, donde rápidamente lo que se ve es que las principales familias, las familias más ricas, eran las que eran identificadas por el nombre familiar, como por ejemplo los Medici, para decirlo muy rápidamente. Eh, son las que permiten realizar ese censo que va a ser completamente fallido. Esa idea, esa simiente de empezar a extender esto que él identifica como el patronímico, es lo que después nos va a poder permitir pensar en el Estado moderno o lo que va a ser el precursor de algo que nosotros tenemos claramente identificado y claramente asociada a nuestra condición de ciudadanos del Estado, como es las tarjetas de identificación, la idea que hay una fotografía de nosotros, la idea de que tenemos que tener un pasaporte para movilizarnos, que hay un reconocimiento de nuestras huellas dactilares, que hay un número que nos identifica personalmente, que tenemos huellas digitales, que en un avance mucho más detallado y mucho más científico, dependiendo de las problemáticas que tenemos, nos pueden escanear el iris de nuestros ojos. Y por último, hay una tipificación del ADN y obviamente lo que no está pensado acá, pero que tendríamos que agregar, principalmente cuando hacemos compras virtuales, es que prácticamente los medios digitales, podríamos decir, y cualquier motor de búsqueda tiene absolutamente todos nuestros datos y es extremadamente simple identificarnos, ver cuáles son nuestros consumos e incluso ver por dónde nos movemos y dónde estamos, porque nosotros mismos generamos esos datos. Entonces, pensar un poco en eso y en cómo esa condición de generar ciudadanía a través de identificar a los individuos que van a formar parte de este futuro Estado, no siempre fue o estuvo tan en una clave de generar nosotros mismos nuestros propios datos, sino que también fue resistido. Bueno, vamos a seguir. Ay, cómo me extiendo. Bueno, prometo que quedan dos, voy a intentar ser lo más breve posible. Así lo dejamos a Diego que empiece por su tema, que siga con su tema. Bueno, hay una idea muy interesante también que suma Scott, que tiene que ver con, bueno, si el Estado lo que busca es la legibilidad, cuando esa legibilidad, cuando ya tenemos identificados los lugares, tenemos identificado a los sujetos que se mueven por los diferentes lugares y tenemos construido una grilla de inteligibilidad para poder pensar en ese dominio territorial y jurisdiccional del Estado, ese ejercicio de generar esa observación no es tan simple y esa capacidad de construir esa observación o generar una mirada desde arriba del Estado también tiene la capacidad de cambiar al mundo. Esto es una idea con la que Scott trabaja, cómo esos conjuntos de prácticas generan imaginarios sobre los espacios y los sujetos y esa diferente práctica va a generar esto que son las ópticas del Estado y que tienen que ver con una idea de visión túnel, que es una visión sesgada, que lo que hace es enfocarse en un solo aspecto de la realidad. Y ahí lo que plantea es una idea un ejemplo muy interesante que tiene que ver con el impuesto a los, con el impuesto a los puentes, perdón, el impuesto a las ventanas y a las puertas que estableció, eh, discúlpenme un minutito. Eh,
Creo que quedaste sin micrófono, Ana. Ana. Tenés que activar el micrófono porque se desactivó. ¿Ahí? Ahí está. Se ve Ahí que te estoy. había silenciado. Perdón. Ahí Bueno, se- disculpen, pero ahí voy a volver a compartir. Ya terminamos. Bueno, ¿se ve? ¿Se vuelve a ver la diapositiva? ¿Me escuchan bien? Estás en el Sí. comienzo. Sí, bueno, muy bien. Ahí, a ver, ahora voy. Ahí estamos. Bueno, Ahí se ve bien. ¿se ve perfecto? Bueno, Sí. hermoso, como les venía diciendo, esto de la construcción de las ópticas que el Estado produce, Scott lo que hace es dar un ejemplo que es muy interesante y que ustedes lo pueden ver rápidamente retratado en la imagen que le puse, que es un impuesto que se crea en Francia en el marco de lo que es la primera salida de la Revolución Francesa, que es el Directorio, que se forma a fines del siglo XVIII, y es un impuesto que recién se va a suprimir, o sea que va a estar vigente durante todo el siglo XIX y que recién se va a suprimir después de la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX, y que es un llamativo, Scott dice, es muy llamativo como estas prácticas de estandarizar y censar y suprimir, que tiene que ver con esto que se llama el impuesto de las ventanas y las puertas. ¿Por qué? Porque para identificar la extensión de las propiedades rurales de la campiña francesa, se suponía que se mandaba censistas o funcionarios que lo que hacía era contar las puertas y ventanas y determinar el tamaño de las casas. Entonces, viendo la cantidad de puertas y ventanas, la idea era que, según la cantidad de puertas y ventanas, según la extensión, las casas si tenían muchas puertas y ventanas, las casas eran mucho más grandes. Y entonces hay una lógica muy rápida de ver cómo los impuestos aumentan en todo este proceso que se da a lo largo de este siglo, y que lo que hace es producir que estas viviendas rurales, acá se puede ver retratada por un pintor español, que es Emilio Sánchez Piriel. Este es un boceto que está en el Museo del Prado, en Carbonilla, como las casas, lo que empiezan a hacer los pobladores de la campiña francesa es a no ponerle la mínima cantidad de ventanas y de puertas a sus casas. Si nosotros observamos esta pequeña casa, prácticamente está bien que están los matorrales y la vegetación, pero no se le ven ventanas en ninguna parte del espacio. Y ahí lo que Scott nos plantea es, primero, obviamente, todos los problemas de salud y de salubridad que estas viviendas van a tener y que son rápidamente identificados por el Estado a medida que va a avanzar el siglo XIX, pero también en este fenómeno de centrar la visión en una sola cosa y hacerla elegible, hay una idea de que esa medición y ese cálculo cuidadoso simplifica tanto que es muy difícil y compleja de manejar, porque lo que va a generar van a ser otro tipo de problemas que en un principio no van a ser visibles, como los problemas de salubridad y de salud de la población rural, y también como esta mirada de túnel lo que hace es a la vez construir otras realidades, como es el mismo proceso de que después va a generar otro problema, y lo que va a hacer que se deban generar otro tipo de políticas para poder subsanar esos problemas que el mismo Estado en su visión de túnel produjo. Entonces, lo interesante ahí es ver cómo el Estado, si nosotros nos ponemos a historizar sus diferentes prácticas de captación y generación de observación como una práctica transversal, lo que vemos es que hay una combinación de observaciones
que son similares y que pueden generarse o exportarse de la misma manera que se exportó esta idea del apellido en una visión que es global y que es exitosa. Ahora lo vamos a ver con el caso de los bosques alemanes, pero lo que hace es que también, y es muy interesante esto, esta visión de túnel, esta visión sinóptica de una realidad selectiva, al Estado lo que sí le permite, de una forma muy, con una economía muy rápida de conocimiento, es generar un conocimiento esquemático de control y de manipulación. Scott lo que hace en contra de eso es mostrar, como en el caso de la campiña, que esto genera otro tipo de problemas. Y eso es a lo que él nos incita. Lo interesante de ver cómo nunca esa visión desde arriba es una visión totalizadora. Y que ahí hay que empezar y poner el foco en la problemática. Bueno, y el último ejemplo que tiene para trabajar, que a Scott le parece muy interesante, es cómo esta evidencia de esto de lo esquemático, el control y la manipulación, y a la vez esa simplificación que genera otros problemas, él halla un ejemplo muy interesante que tiene que ver con pensar en un recurso natural, como son los bosques alemanes, y cómo la invención científica de la silvicultura, que es la implantación, el desarrollo y la producción de bosques en el territorio alemán, en el siglo XVIII, en un momento donde todavía la unificación alemana entre Prusia y Sajonia no estaba del todo desarrollada, pero sí que esta ciencia forestal, yo estuve leyendo un poco y es muy interesante porque cómo después de fines de la Segunda Guerra la silvicultura va a empezar a desarrollar otro tipo de técnicas y se va también a transformar y va a plantear una silvicultura comunitaria que tiene que ver con otros desarrollos, pero también estas prácticas de largo aliento que el Estado desarrolla durante mucho tiempo, que en algún momento son mediadas por el capital y donde ese proceso de apropiación o de reconceptualización de los bosques como flujo de commodities, que es como lo plantea Scott, lo que después es desarrollarse y exportarse de manera global. Acá nosotros tenemos muy cerca el ejemplo de una fábrica de papel que tiene un bosque de producción muy próximo, en una localidad muy próxima a Rosario. No es una extensión tan grande, pero funcionaría como esta idea de bosque de producción, que es muy interesante, pero esa misma exportación pensado en un país latinoamericano como puede ser Argentina, se propagó y se desarrolló a nivel mundial. Y en realidad viene, o es muy interesante ver cómo la práctica viene de, o está vinculada a este proceso de la unificación de Alemania como Estado entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y en esta idea también, lo que aparece, yo ahí les puse un ejemplo de estos hermosos bosques que nosotros siempre vemos como identificación de la geografía alemana. Scott lo que identifica son dos procesos que yo voy a intentar simplificar de modo muy rápido. Primero, esta idea de transformar el bosque en bosques productivos seleccionando solamente un puñado de especies de especies de plantas nativas y convirtiéndolo en un concepto utilitario y minimalista del bosque para pensarlo en un grado de productividad, tuvo como dos efectos. Por un lado, que el Estado muy rápidamente pueda encontrar en esos bosques que eran tremendamente variados, estaban intervenidos por una serie de espacios y producciones y plantaciones que tenían que ver con la lógica de espacios locales y compartidos en forma comunitaria. Entonces el Estado no tenía muy claro qué era lo que había en esos grandes espacios de bosques, quiénes eran los que los habitaban,
era muy difícil identificar a la población que vivía intermitentemente en ese bosque, así como a diferente grado de basura, toda una serie de biodiversidad que se producía, identificación de flora y fauna, o sea, eran espacios muy en este grado de simplificar que tiene el Estado moderno y de producir sinapsis eran muy difíciles. Entonces, esta idea del bosque productivo lo que hace es simplificar eso y que rápidamente, a través de la intervención del conocimiento de la botánica científica y de la utilidad productiva de estos árboles, lo que se haga es, primero, generar grandes ingresos, pero también poder trazar una tabla de productividad de esa materia prima y que sea muy fácil reproducirlos a través de la lógica de la observación y de seleccionar cuáles son las plantas que van a formar parte de ese bosque. O sea, traducir muy rápidamente lo que era un espacio inmenso, inconmensurable, ilegible, que se escapaba del Estado, no solo en un espacio rápidamente identificable y percibible para los saberes del Estado, sino también para las lógicas de mercancía. Entonces ahí lo que hay muy claro es el desarrollo de técnicas de medición, donde lo que se va a hacer de una forma muy rápida es generar conocimiento unido y cuidadoso acerca de las tasas de crecimiento de estas nuevas 5 especies y a través de la observación en un determinado tipo de tiempo y reproducción de estas especies, lo que se puede hacer es generar tablas a partir de las cuales los guardabosques diseñan muy rápidamente un plan de extracción de esa materia prima basado en el rendimiento máximo sostenible, porque ya de por sí están seleccionadas las 5 especies que se van a plantar, se van a reproducir y se van a cortar, y cómo eso se va a volver a reproducir a través del tiempo. El problema que ahí nuevamente va a identificar Scott con esta idea de los modernos bosques de producción y esta idea de que hay una población forestal de un monocultivo, es que ese bosque de producción que es exitoso en términos de bajo costo y grandes ganancias, a largo plazo lo que da de nuevo son consecuencias catastróficas para esas mismas 5 especies que se reproducen y para la producción forestal en sí, porque las hacen tremendamente débiles a las enfermedades, a las plagas, a los daños que ocasionan los diferentes fenómenos naturales, y a la vez eliminan y reducen una cantidad de seres y biodiversidad que se reproduce a su alrededor que está completamente en vías de extinción. Entonces, el rediseñar de esa manera compleja y comprendiendo la ecología o la biodiversidad de ese bosque antiguo, transformarlos en lo que Scott llama unas granjas de fibra de madera, lo que hace es que se vea como la silvicultura lo único que logra es destruir el bosque vernáculo y a la vez generar o llamar la atención sobre que son procesos que tienen agotamiento y que hay nuevamente que ahí empezar a operar con una preservación o una idea de rescate a la biodiversidad para poder generarlo o para poder volver a producirlo. Como eso también, esas medidas desde el Estado que se dan desde arriba, que tienen distintos tipos de objetivos productivos, de rendimientos económicos para el Estado, de pago de impuestos, de identificación del espacio, etcétera, también tienen un límite. Entonces, simplemente para cerrar, y espero no haberme extendido mucho en el desarrollo, yo quiero llamar la atención sobre 4 puntos que Scott destaca en sus conclusiones que tienen que ver acerca de advertir de los peligros que estas formas de simplificaciones típicas del Estado y de las grandes organizaciones burocráticas, Scott también es muy crítico del capitalismo, generan. Él dice, tenemos que identificar, no solo ver la visión desde arriba y el conjunto de prácticas, sino también ver y hacer visible los peligros que conllevan.
Entonces ahí lo que se destaca es, para él, subrayar los procesos de organizaciones jerárquicas que genera el Estado y cómo estos procesos jerárquicos, a medida que van cada vez a esa mirada de verticalidad, lo que generan o lo que producen son paisajes sociales y naturales legibles con el interés de generar ingreso, control y gestión tanto de estas grandes organizaciones burocráticas como del Estado, como de las diferentes formas en que el capitalismo adquiere para controlar estos espacios. Y que no tenemos que dejar de darle a esa intervención que el Estado tiene esta contracartografía, esta posibilidad de crear y generar ópticas que hagan legible e inteligible los procesos y los espacios locales. Tenemos que seguir operando en producir contra esas grandes lógicas de mirada desde arriba, esas tremendas lógicas de estandarización y de producción, principalmente él está pensando en la contemporaneidad del extractivismo, en otros procesos de legitimidad, otros imaginarios, otras ópticas que lo que intentan sean cortar, cercenar, intervenir, resistir a la visión de túnel, como él la llama. Y en ese sentido, nunca tenemos que dejar o tenemos que olvidar que el capitalismo a gran escala es la otra gran agencia de homogenización, uniformalidad, generación de grillas y simplificación de la misma manera que el Estado plantea diferentes procesos o diferentes ingenierías sociales de estandarización y de homogeneidad de los diferentes procesos burocráticos estatales. Bueno, creo que en este proceso meteórico de... Súper bien, Ana. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido claro. Intenté no extenderme tanto y también no dejar de identificar estas voces como la de Scott, que obviamente a mí por su planteo extremadamente anarquista, a mí siempre me gustan para pensar e intervenir en nuestros procesos y tenerlos claros. Bueno, Diego, si no hay preguntas, no hay intervenciones, no hay nada que quieras agregar o que los chicos me quieran preguntar, podemos pasar, te dejo espacio y perdón por haberlo hecho tan extenso. No, si les parece bien, lo que yo había pensado como algo más, ahí se me fue la pantalla, había pensado como algo más largo, pero me da la impresión que como lo que comentó Naim me parece importante y se ensambla bastante con lo que yo quería decir, pero quizá con la presentación haya como un corte que prefiero quizá dejarlo para la próxima. Sí, quería mencionar algunas cosas del texto de Scott y algunas cosas que de esa propuesta de algún modo se relacionan fuerte con lo que yo quería comentar o que voy a terminar de comentar mejor en la reunión del lunes, que es la última. Primero voy a dar una buena noticia, que es que no les vamos a pedir que hagan ningún trabajo ni ninguna cosa al final, porque supimos por alguna gente que vive en la misma ciudad que nosotros que están bastante agobiados de haber cursado toda esta diplomatura en continuo, digamos, sin vacaciones, sin ningún tipo de corte, entonces nos parecía, después creo que les van a pedir algún tipo de trabajo final, supongo, así que no les vamos a pedir ningún trabajo final parcial de este módulo. Esperamos que si alguna de las cosas que nosotros transmitimos aquí les inspiran algo, eso vaya al trabajo final. Si alguna de las lecturas que les hemos dejado les interesan y les parecen ensamblables con ese trabajo final, las puedan articular ahí. Así que bueno, dicho esto, que es una buena noticia, quería simplemente agregar algunas cuestiones que me parece que son muy importantes en el planteo de Anaí. Ese textito de los problemas de la visión desde arriba es una especie de textito que aparece en un blog que maneja el propio Scott, que es una discusión alrededor de su libro de 1997, Sin Like State,
que se tradujo al español hace un par de años de una manera bastante horrorosa, como Lo que ve el Estado, ¿no? Digo bastante horrorosa porque el SIN, viendo como el Estado podría haber estado un poco mejor, o la mirada del Estado hubiese sido mucho más lindo. Pero de cualquier modo es un texto, Sin Like State, que se discutió bastante, y se lo discutió bastante Scott. Scott es un antropólogo y politólogo norteamericano que trabajó siempre en Indonesia, digamos, en Oriente, Lejano Oriente, y el punto es que no siempre se lo criticó bastante, y creo que en este texto breve y en las últimas cosas que Naí agregó, hay bastante cosas para recuperar, porque por ahí puede quedar muy fuerte, como él tiene este sesgo anarquista, puede quedar muy fuerte que hay una especie de como mirada muy centrada en el Estado, que hoy podríamos pensar que ese Estado que está funcionando más o menos en la lógica en que Scott está pensando que funciona el Estado, sería sobre todo, me parece, el Estado chino, ¿no? Hay una crítica que va más allá del Estado. Se lo criticó mucho porque se decía, bueno, en realidad Scott lo que quiere es que desaparezca el Estado, y este libro se publica después de la caída de la Unión Soviética, 4 años de la desaparición, de la disolución de la Unión Soviética, y de algún modo sería como una especie de celebración de eso. Y en realidad Scott se defiende diciendo, no, en realidad puede ser que esté muy centrado en las cuestiones estatales. Hay un capítulo entero del libro de Scott que está dedicado a la colectivización forzosa del campo en la Unión Soviética, que es muy crítico, por supuesto, pero sin embargo él dice, bueno, en realidad este trabajo también incluye como mirada muy similar a la del Estado, la mirada que tienen las corporaciones, la mirada que tienen las empresas sobre el territorio, ¿no? Como los dos grandes productores de una especie de universalismo cartográfico que negaría lo local, ¿no? Lo local en términos cartográficos de localización de existencias menores, digamos, que pueden estar operando y obrando con lógicas distintas a las lógicas hegemónicas o a las que se quieren implantar, y que de algún modo, a partir de estas herramientas cartográficas universales o con pretensión de universalidad, digamos que lo que intentan hacer es borrar su sesgo de localidad y plantear modelos que pueden trasladarse de un lugar a otro, terminan siendo un poco subordinadas, cuando no directamente reabsorbidas y borradas. En ese sentido, cuando lo que yo quería ahora, digamos, pero me parece que va a ser demasiado, traer era el problema de los territorios hidrosociales. Más bien me parece que voy a contar un poco del caso, que se ensambla bastante con lo que estuvo trabajando ahí a partir del texto de Scott, y dejo para el lunes más el trabajo con el concepto de territorio hidrosocial, para que no se haga tanta mezcla también para el video que quede para quienes no han podido venir hoy, que quizá digan, bueno, cuántas cosas en un solo día, es un poco agobiante, y presenta un poco más el caso y cómo se relaciona con lo que Anaí estuvo comentando. En principio, el caso que yo había estudiado para Rosario, que les debo las imágenes que prometo las presento la próxima, y también presento las diapositivas que tengo ahora, pero me parecía un poco demasiado presentar en la misma clase, sobre territorio hidrosocial. Es el territorio de los pescadores artesanales, es un territorio multilocalizado de costas, en Rosario, digamos, que es una ciudad, que es la ciudad donde está radicada esta diplomatura, la universidad donde tiene su sede la diplomatura, y que tiene como frente, digamos, una costa fluvial bastante amplia. Esos pescadores artesanales, digamos, la idea del territorio y de la movilidad territorial a mí me empezó a interesar a partir de ver justamente una herramienta. Diego, sí. Perdón que te interrumpa, ¿querés que muestre el mapa de Sí, Cuyís, de los pescadores? Si tenés ganas. Bueno, yo lo presento porque lo tengo acá, a ver si lo puedo presentar así, se ubican un poquito. Sí. Si no, bueno, la clase que viene traigo todo, pero lo que pasa es que tengo todas diapositivas sobre territorio hidrosocial y toda la cosa de territorio hidrosocial, y me parece por ahí sobrecargar ¿Lo ven ahí? demasiado la clase. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, a lo mejor tendrías que poner pantalla completa para que se vea, porque está chiquitito. ¿Ahí? Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve, sí. Ahí se ve, bueno, ahí estamos. El punto es que estas comunidades de pescadores que están ahí asentadas, ¿no? Donde están esos puntos rojos,
en un censo de pescadores que estaba hecho en un mapa bastante menos geolocalizado y satelizado que este. En general decía 41 pescadores, 24 pescadores, 35 pescadores, 20 pescadores. Y parecía que esos pescadores estaban como arraigados en ese territorio. Lo que yo empecé a investigar, básicamente, bajo la idea de la noción de territorio de lo social, de la que vamos a hablar la semana que viene, tenía que ver con cómo, en realidad, esa mirada que el Estado, en ese caso era el Estado provincial, que estaba en un momento, se decide una veda pesquera porque hay un cierto peligro, una alerta ecológica por distintos fenómenos, digamos, sobre todo la sobrepesca que se origina, digamos, en los grandes frigoríficos, que lo que hacen es pescar especies de todo tipo de tallas, medianas, pequeñas, etcétera, en el Paraná, y que de algún modo estaban desarrollando una sobrepesca y que hacían peligrar la posibilidad de reproducción de la especie clave, digamos, del río, que es el sábalo, que es una especie que tiene características muy específicas porque está en la base de la cadena alimentaria, además de que tienen funciones vinculadas a la limpieza del río de ciertas bacterias porque justamente se alimentan de pequeños microorganismos que quedan en el lecho, ¿no? Entonces, y que además su carne de algún modo funciona como alimento de otras especies mayores depredadoras que están dentro del cauce. Entonces, al producirse una cierta sobrepesca de esta especie, bueno, se determinó, después de unas idas y venidas bastante conflictivas, una veda. Cuando se determina esa veda, empieza a interesar cuántos pescadores hay en Rosario y en la provincia de Santa Fe para desarrollar algún tipo de política compensatoria, porque estos pescadores no podrían salir a pescar, es decir, a trabajar, durante los 4 meses, digamos, ¿no? Durante 4 meses del año, sobre todo en primavera y en verano estaría prohibido, que es el momento de la reproducción de las especies donde las tallas menores están presentes, ¿no? Entonces, la política de veda movilizó una política censal de estos pescadores y estos pescadores fueron censados con un cierto arraigo territorial. Lo que veíamos cuando empezamos a hacer entrevistas en el terreno es que la mayor parte de estos pescadores no necesariamente residían todo el tiempo en esos puntos rojos que estamos viendo ahí, ni tampoco su territorio de pesca se reducía a, como podían imaginar algunos funcionarios posiblemente que estaban encargados de modelizar esos subsidios, a la zona del río que estaba inmediatamente frente a ellos, sino que ejercían una gran movilidad dentro del cauce, sobre todo dentro del territorio que ahí está señalando el cursor de Anaí de islas, en el cual, digamos, se desplazaban, se movían. Y ese territorio pesquero era un territorio bastante más amplio, bastante más flexible y bastante menos delimitado que las marcas que el censo establecía para pensar dónde estaban esos pescadores a los cuales se iba a conceder, cuántos eran, dónde estaban, a los que se iba a conceder un subsidio ocasional a partir, digamos, de esta veda de 4 meses que rigió durante un buen periodo de tiempo, digamos, ¿no? Durante más o menos 5 años estuvo vigente entre 2008, me parece, y 2013. No recuerdo ahora bien las fechas en las cuales fue ejercida, pero bueno, lo que de algún modo empezó a ser interesante era ver cómo esas comunidades, que también tienen otro tipo de problemas en su territorio, no solo este de la veda, sino también procesos de usos del río que no necesariamente están regulados o están diseñados para dar cobijo a este tipo de actividades. Estos son pescadores de pequeña escala, pescadores con herramientas muy básicas de pesca, a lo sumo los más acaudalados, por decirlo de algún modo, cuentan con cascos de fibra de vidrio y pequeñísimos motores con los cuales se desplazan. Hay otros directamente que tienen embarcaciones de madera. En general, casi todos tienen motor por un proceso no tan pretérito, sino más bien casi actual, por una dotación que recibieron de herramientas a partir de un subsidio estatal, pero ese tipo de medios de subsistencia muy básicos tiene problemáticas
en los usos del río, sobre todo con lo que tiene que ver con Rosario, que es una ciudad que creció mucho en espacios públicos con frente al río, que es algo que más o menos en todas las ciudades que tienen un curso de agua sucede, debido a que el valor inmobiliario del territorio fluvial es realmente del suelo con frente al río es realmente muy alto y tiene una estabilidad en el mercado mucho mayor que cualquier otro territorio. Nosotros en Argentina tuvimos una crisis, que probablemente tengamos otra muy pronto, como la de 2001, que fue una crisis donde Argentina entró en default directamente, o sea, no se pagaron ningún tipo de deuda ni compromiso de deuda externa, no había movilidad exterior de moneda que no fuera la moneda nacional, incluso la moneda nacional se dejó de emitir y se empezaron a emitir pseudomonedas. Y en ese momento, donde todo parecía perder valor, donde todo parecía desplomarse, lo único que conservó increíblemente su precio en dólares eran los metros cuadrados de suelo que tenían frente a algún tipo de cuerpo de agua, ¿no? O sea, en ese sentido, el valor inmobiliario de esa tierra es muy alto y muy codiciado. Por lo tanto, también hay un crecimiento de urbanizaciones en esa zona, si bien con el cuidado de generar espacios públicos como una especie de zona de amortiguación, tienen ese tipo de crecimiento que genera el desplazamiento de estos pescadores de esos puntos que veíamos ahí en el mapa, que en algunos casos, sobre todo los de la costa central, están bastante afectados por este tipo de avances. Del mismo modo, el curso de agua, donde ellos habitualmente pescan y desarrollan su actividad cotidiana, también está afectado por otro tipo de usos del río. El principal es la hidrovía Paraná-Paraguay, que es gerenciada, digamos, por distintas empresas, pero fundamentalmente ahí ahora están interviniendo capitales procedentes de China, donde la idea básica tiene que ver con que grandes embarcaciones marítimas que llegan a la cuenca del Río de la Plata y del Paraná, sobre todo con destino a actividades de transporte de carga extractiva. Piensen ustedes que el puerto de General San Martín, que es un puerto que está un poco al norte de Rosario, es uno de los puertos de mayor caudal de exportación de aceites y oleaginosas, y por lo tanto, en el mundo, y por lo tanto ahí hay una circulación de embarcaciones muy importante. Ha habido un proceso de dragado del río a 42 pies para que estas embarcaciones puedan penetrar. Ha habido también un problema que tiene que ver con los niveles de flotación de estas grandes embarcaciones, que ha determinado, por un lado, esa eslora gigantesca que tienen estos grandes buques, ha determinado, por una parte, que el puerto que existía en Rosario fuera obsoleto y tuviera que correrse hacia el norte, y esto permita desarrollos urbanos en la zona del puerto que deja de utilizarse. Por otro lado, también hay un proceso sobre todo para mantener las líneas de flotación de las embarcaciones, que tiene que ver con el almacenamiento de agua cuando están vacías y el desagüe, el desagote de ese almacenamiento de agua en las bodegas cuando están cargadas en su parte superior. Ese tipo de trasvases de agua en general también generan algún tipo de traspaso de especies marítimas al curso del río, que en general también impacta en la ecofauna, digamos, itícola del Paraná, además de salinizar el agua dulce, ¿no? Por supuesto que a eso se agrega el balizado, o sea, las boyas que se colocan en el cauce del río para marcar la hidrovía, marcar el cauce de la hidrovía, y por supuesto el tráfico completamente inusual, digamos, del río, que genera, por una parte, digamos, una peligrosidad de la pesca artesanal, que es una pesca que se desarrolla sobre todo con malla y con arrastre, en territorios que los pescadores tienen dentro del cauce, o sea, en territorios que uno podría, que son invisibles para cualquiera que no se dedica a la pesca, que están regulados por una serie de medidas o lógicas de acceso consuetudinario, es decir, las comunidades regulan el acceso a esos territorios en función de acuerdos, de saber dónde están, que en general lo determinan a partir de ciertas marcas en el paisaje, que son marcas conocidas solo por ellos y compartidos con muy pocas personas, y donde efectivamente se realiza una limpieza del cauce del río, sobre todo una limpieza de ramas, troncos y otro tipo de cosas que puedan haber hundidas y que puedan generar el enganche de esas mallas de arrastre
que utilizan estos pescadores. En ese sentido, la hidrovía muchas veces fractura esos territorios de pesca, los rompe, hace riesgosa la pesca, sobre todo en los codos, como ustedes ven ahí, como ustedes veían ahí en la diapositiva, el Paraná tiene un cauce un tanto curvado en esta área, y por lo tanto muchas veces estas embarcaciones que se desplazan a alta velocidad no pueden ser vistas por los pescadores que están en el medio del cauce del río cuando toman alguno de estos codos, y por lo tanto es riesgoso permanecer ahí pescando, ¿no? Eso ha mermado la capacidad de pesca. Ese problema que tienen, por un lado, en un territorio que es multilocalizado, ¿no? Está el territorio de costas, está el territorio dentro del río, está el territorio de islas. El territorio de costas, un poco constreñido por esta actividad inmobiliaria, el territorio y algunos deportes náuticos. El territorio de islas, sobre todo, puesto en cuestión o problematizado a partir de la actividad de los ruralistas que están haciendo de la isla de Frente de Victoria, sería, digamos, porque es jurisdicción de otra provincia. Eso también es otro problema, porque hay una variedad jurisdiccional en el territorio. Hay 2 jurisdicciones provinciales que funcionan de manera paralela y decidiendo cosas muy distintas con respecto, por ejemplo, a la extracción de recursos. Digamos, la talla de pesca del lado santafesino es mayor que la del lado entrerriano, y la diferencia entre estas 2 jurisdicciones es el cauce, el canal central del río de inundación, lo cual hace muy difícil determinar quién está pescando de un lado y quién está pescando del otro. Y los recursos naturales en la Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994, recaen en las jurisdicciones provinciales, lo cual agrega un elemento de conflictividad y problematicidad al problema del manejo de recursos naturales, que es desarrollado por las provincias y no por el Estado Nacional, cuando las provincias tienen muchas veces que negociar con capitales de una entidad y una fuerza a veces muy superior al de estados provinciales, e incluso también, bueno, en el caso de la minería, pero más en otra zona, también se desarrolla con estados locales, o sea, con municipios que no tienen ninguna capacidad de fijar ninguna condición regulatoria a grandes empresas transnacionales, ¿no? Pero dicho esto, digamos, el territorio de isla está amenazado un poco por la pampeanización, que es la idea de transformar el gran commodity, así como el bosque de la silvicultura alemana era la madera, era el gran producto de la pampa húmeda argentina es la soja, y como una especie de monocultivo también, muy fuerte, con transgénesis desde el año 1996, y por supuesto las semillas patentadas por Monsanto, y eso también genera un efecto que se traduce en los territorios de islas, donde fundamentalmente de lo que se trata no tanto es de sojizar, pero sí de generar, a partir de quemas bastante importantes que hubo en años anteriores. Este año no se desarrollaron, pero en 2008, 2018, 2019 y, digamos, la década del 20 hubo bastante de estas quemas, fundamentalmente por lo bajo que ha estado el caudal del río en los últimos años y por la sequía, que hace muy aptas las condiciones ecológicas para estas quemas, para sobre todo el uso de esos territorios, se supone, con destino sobre todo a la ganadería en islas, ¿no? Entonces también ahí hay terraplanamientos, hay intervenciones en el territorio que completan una intervención que viene desde el año 2003, que es el puente Rosario Victoria, que junto con la hidrovía es el otro cruce, el cruce terrestre, que completa el corredor terrestre entre el Atlántico y el Pacífico, digamos, ¿no? Del Mercosur. Así que está Rosario en una especie de encrucijada de grandes infraestructuras, de vías de conectividad de gran escala, que retrasan los flujos y los intercambios de ese territorio hidrosocial, y que de algún modo en ese proceso quedan encajados estos pequeños pescadores artesanales con sus pequeñas embarcaciones, con sus bajos recursos, tratando de mantener una actividad tradicional que efectivamente tiene que competir también con las actividades náuticas, recreativas, que están muy activas en toda la cuenca, pero en especial en el territorio de islas,
cosa que también les limita, por ejemplo, las jornadas de pesca. El fin de semana los pescadores no pueden salir al río a pescar porque justamente está contravenida esa actividad, está restringida esa actividad en función de permitir los deportes náuticos. Y por otro lado también existe la cuestión que tiene más que ver con las dificultades que encuentran para acceder a ciertos territorios de la isla donde habitualmente tenían, digamos, lugares de acampe, lugares de ranchada, donde ellos quedan, cuando salen a pescar durante bastante tiempo, quedan ahí por esta ganadería de islas que genera cercamientos que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, incluyen cursos de agua, incluyen lagunas, por ejemplo, de reproducción de especies, desecamientos, ¿no? de ciertas zonas, sobre todo de cría de peces, y por otro lado también está en juego, o en danza, en todo este complejo sistema hidrosocial, la posibilidad, digamos, de que los frigoríficos, que en general desarrollan sus actividades pesqueras del lado de Entre Ríos, comiencen a interactuar, sobre todo con la pesca en el cauce principal del Paraná, a partir de que actualmente, digamos, estamos en un momento donde hay una cierta creciente o un nivel del río bastante aceptable, frente a lo que han sido los años anteriores. Desde 2020, junto con la pandemia, se desarrolló una bajante extraordinaria donde el caudal del río quedó muy por debajo de las cotas medias y, por lo tanto, en ese proceso, toda la zona de isla, que es la llanura de inundación, de algún modo se desecó y, por lo tanto, los frigoríficos empezaron a tratar a través de formas terciarizadas de pescar en el cauce principal del río a través de estos pescadores artesanales, ¿no? Entonces hay como varias fuentes, varias fuerzas que atraviesan ese territorio y que amenazan la posibilidad de continuar con esta actividad, digamos, que la actividad de la pesca artesanal desaparezca y solo quede una pesca industrial que tiene consecuencias ecosistémicas sin duda mucho más riesgosas que el tipo de extracciones que desarrolla una pesca artesanal de pequeña escala. Por otro lado, también amenaza la reproducción y la supervivencia de los pescadores y de sus familias en un plazo no demasiado largo. Y esto fundamentalmente a nosotros nos parecía, cuando estábamos desarrollando estas primeras investigaciones, que tenía mucho que ver poder preservar esa actividad a partir de poder cartografiar y poder dar un poco más de visibilidad, no tanto en el sentido de dar visibilidad a actores en una situación de precariedad, que sin duda la están, pero sí a dar posibilidades de negociación a partir de una cartografía que incluyera las movilidades, que incluyera la posibilidad de establecer territorios donde no hay un arraigo, una localización permanente, pero sí que son territorios de uso, territorios de acceso, territorios donde los pescadores desarrollan actividades para dar visibilidad a esta multiplicidad o a la multilocalización que tiene ese territorio dentro de una cuenca fluvial en la cual se desarrollan otras actividades, a veces de escala similar, a veces de una escala muy superior, pero que sin duda afectan las posibilidades de continuidad de estas actividades en un largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente, eso era un poco lo que yo quería compartirles ahora para no desarrollar todo el asunto del territorio hidrosocial, que lo dejamos para el lunes y que tiene más que ver con una cuestión más teórica, trabajada desde este punto de vista, pero lo que yo quería subrayar un poco como con el espíritu de lo que Anaí decía hoy sobre el final de sus diapositivas, es que justamente es en la medida, digamos, en que podamos pensar estos territorios más allá de una localización de embarcado, como aparecía en ese mapa, y podamos pensar el territorio no tanto desde esa cenitalidad que puede plantear el Estado, que pueden plantear las empresas, que pueden decir, bueno, si los pescadores están ahí en la costa, ¿por qué no vamos a poder circular por la hidrovía? No hay contradicción entre estas dos actividades, cuando sabemos que, por ejemplo, una cosa que no dije es que la hidrovía genera un oleaje inhabitual en el río por el tamaño la dimensión de los buques. Y una erosión de costas que no se da habitualmente, que también tiene o es reforzada por la bajante, digamos, ¿no? Porque el agua hace presión sobre las costas y genera la posibilidad de que esas costas se mantengan firmes, pero cuando el agua baja, esa
presión se reduce y también el oleaje y la erosión generan otro tipo de fenómenos tan asociados, digamos, a esas relaciones, pero hasta cierto punto tratar de hacer ver con una redefinición del territorio pesquero, a partir de esta especie de multilocalización de distintas zonas en las cuales los pescadores no se afincan, sino que se desplazan en el río, las islas, las costas, sus viviendas, donde están multilocalizados, intentar discutir con entidades públicas acerca de las posibilidades de establecer una territorialidad que reconozca estos usos múltiples del territorio, distintos a los que probablemente son más tradicionales, los que probablemente están más vinculados a las grandes empresas, los que probablemente den mayores beneficios, pero que sin duda están funcionando con una economía familiar, de subsistencia, que no con unas cadenas de comercialización cortas, con unos niveles de extracción no muy abultados y reflejando toda una tradición histórica que tiene que ver con el arraigo de estos grupos en la costa de Rosario, una costa que se está transformando, que tiene como protagonista de esa transformación, digamos, el negocio inmobiliario y el negocio gastronómico, y que a pesar de tener como protagonista ese negocio gastronómico, es un negocio gastronómico que no necesariamente recurre a estos pescadores como fuente de abastecimiento. Por ejemplo, es bastante curioso que algunos de los restaurantes que se especializan en la venta de pescado compran pescado en la provincia de Buenos Aires, o sea, unos 300 kilómetros o 200 kilómetros al sur, que llegan vía camiones a Rosario y no a estos pescadores artesanales, y que tampoco ellos tengan ningún tipo de infraestructura en la cual comercializar el producto de su trabajo, ¿no? También eso es otra problemática. Hay alguna infraestructura, pero es muy básica, y tienen muchas dificultades, sobre todo con el problema del enfriado, porque el pescado es un alimento de rápida descomposición, perecibilidad, entonces es necesario también capitalizarlos y generar algún tipo de mercado, por ejemplo, sería algo importante. De hecho, en uno de los trabajos que desarrollamos, el trabajo de campo, tenían que ver con un acuario que se hizo en el nuevo acuario del Paraná, que es un acuario que se creó ahí en la zona norte de Rosario, que ahí se proyectaba un puerto de pescadores, pero que nunca se logró concretar por distintos motivos y problemas, y que efectivamente los pescadores incluso dicen que ahora, después de que vinieron las políticas públicas a darles algo supuestamente que ellos estaban necesitando, están peor de lo que estaban anteriormente. Lo cual marca, digamos, este problema que me parece que es central para empezar a discutir políticas de planificación, políticas de ordenamiento territorial, políticas de gestión y manejo del territorio, que tiene que ver con cómo muchas veces desde los escritorios burocráticos, desde las oficinas técnicas, desde los grupos de planeamiento, se diseñan territorios que se diseñan para gente que no los habita, para grupos que no están localizados en ese territorio, para grupos que los usan ocasionalmente y que no viven de ese territorio, no viven de los frutos que tiene ese territorio, que generan toda una serie de distorsiones con respecto a los usos tradicionales de esos territorios y ponen en riesgo también la permanencia, la subsistencia y la capacidad de reproducción hacia el futuro de estas comunidades, como en el caso que nosotros hemos estudiado de los pescadores artesanales. No sé, Ana, si vos querés agregar algo. Sí, también, obviamente, que yo me dedico a trabajar la periferia de Rosario y trabajo con los barrios populares o una categoría que me gusta a mí pensar, para pensarla en términos latinoamericanos, que son las urbanizaciones informales. Pero lo que nos contactó en cruces de investigaciones es cómo estas poblaciones de pescadores llevan muchísimos años desarrollando todos estos procesos, diríamos que desde los años 60, y el Estado tardó muchísimo tiempo, diríamos, hasta principios o mediados de los años 90, en identificarlos como pescadores. Muchos de los cruces que nosotros tuvimos con Diego en nuestras investigaciones es que en esto de quererlos asentar, censarlos y asimilarlos a fenómenos que se estaban produciendo en la costanera de Rosario y a la población que estaba asentada ahí, se los asocia con las villas, miseria.
Entonces también ahí es muy interesante la investigación, creo, o sea, humildemente, porque la desarrollamos nosotros, que venimos realizando en esto de prestar atención a esos modos sesgados en que el Estado tiene de generar la observación para poder generar uniformidad, para poder censar e identificar población, y todo lo que se pierde y cómo pueden desaparecer o invisibilizarse o perderse derechos en esas lógicas también. Porque si bien yo trabajé con villas erradicadas, estas villas de pescadores durante la dictadura fueron tremendamente perseguidas y movilizadas de ese terreno de la costa, pero en su propia lógica de movilidad después volvieron a instalarse. Entonces ahí hay un montón de cosas para pensar. Y creo que en eso, más allá de su lectura quizás exacerbada y anarquista del Estado, que tiene Scott, a mí siempre el texto me abrió a hacerme preguntas, no a decir lo malo o la faltante o lo cercenante que es esto y la crítica de la lógica del Estado, sino a problematizar desde cuando uno tiene que ir a trabajar con esas comunidades, que hay un montón de lógicas interviniendo. Está el propio relato que ellos tienen del espacio, su propia movilidad en ese espacio, como también el hecho de tener actividades que son informales y que no tienen que ver con las lógicas del capitalismo y que no tienen que ver con, en el caso de los pescadores, con estos grandes frigoríficos, con este modo de productividad, con la posibilidad de generar lógicas interclases de productividad comercial al interior de la ciudad, porque sería muy interesante que sean los propios pescadores los que abastecen los restaurantes de la costa, porque muchas veces uno lo que hace como ciudadano de la ciudad es ir y comprar en la bajada, en la cooperativa de pescadores, el pescado que hace en su casa. Entonces es muy... hay mucho para pensar ahí, pero lo que pienso es cómo también producir ciertos imaginarios sobre los espacios y las poblaciones genera hacia el resto de esa población de la ciudad, que es lo que nosotros trabajamos, otros imaginarios y otras clases de resistencias que aún hacen más difícil pensar en posibilidades de integración. Y Sí, cómo... Yo quería decir ahí de esto que vos pensabas acerca, digamos, de los desplazamientos, porque en general lo que hay ahí es un problema de pensarlos como población vulnerable en términos de hábitat y, bueno, que tienen asentada, porque claro, ellos le dicen asentamiento. malas Asentada y condiciones, fija. malas condiciones de habitabilidad, falta de servicios, hacinamiento, materiales constructivos de baja calidad, etcétera. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es trasladarlos, porque están ahí, pueden ir a cualquier otro lugar que tenga mejores condiciones. Y los pescadores siempre se resisten porque ahí tienen el río, digamos, ¿no? Y es como tener la fuente de trabajo, y no es lo mismo, digamos, trabajar cerca del río, tener la lancha, tener la embarcación, tener las herramientas ahí cerca, que tener que venir de otro lugar donde ya trasladarlo es un problema, hay que tener un tráiler, etc. Y por otro lado también está la cuestión de cómo ellos son extraordinariamente, la movilidad, su propia movilidad, hace que sean extraordinariamente resilientes, o sea que también eso les hace perder un poco de capacidad política, porque siempre uno les dice, bueno, pero acá te cortaron tal, no, pero me voy a tal lado, como el territorio parece muy amplio, ¿no? Y ellos son muy móviles, tienen mucha movilidad. Justamente ahí en la movilidad hay una forma de resistir muy interesante, ¿no? Anaí, por ejemplo, perdón que te diga Anaí, no Ana, trabajó en los años 70, en la dictadura militar, cómo fueron desalojados y muchos se fueron a vivir a la isla, algunos se fueron a vivir a casa de familiares, etc. Fueron desalojados hacia el oeste, a un complejo de viviendas de la ciudad, o sea, fuera de la costa, más hacia el centro de la ciudad, y centro periferia, o sea, centro en términos que no había ningún curso de agua ahí, y luego se volvieron a sentar en los mismos lugares, ¿no? Porque tienen una cierta capacidad de retornar, de moverse, donde el hábitat no es tan definitorio como lo es en los esquemas más urbanos, más de un hábitat formal.
incluso de un hábitat informal que no reconoce tanta movilidad, ¿no? Tanta movilidad que tiene muchas veces que ver con la movilidad estacional, con ir a buscar la pesca, ¿no? Hay muchas veces que uno ve pescadores que uno visita las comunidades y dice, fulano, ¿dónde está? No está más. No, se fue a vivir a Paraná, que son ciudades del norte de Entre Ríos, digamos, ¿no? Pero que son del norte del Cauca, de provincias que están bastante más al norte, 200 kilómetros más al norte, porque hay mejor pesca, porque tenía un pariente, un amigo, etcétera. Es muy interesante como las cadenas de lazos familiares, en un grupo que, si uno lo ve, en el mapa parece totalmente atomizado y sin vínculos entre sí, cuando uno ve esos puntos, y más si lo ve a nivel provincial todavía más fuerte, donde hay puntos de concentración y puntos donde no hay ningún pescador, que en realidad están totalmente conectados entre sí, que comparten un montón de vínculos, de lazos y de formas de solidaridad que hasta cierto punto los ponen en contacto, pero los ponen en contacto en una especie de subcultura política, diría yo, ¿no? O sea, son como una especie de movimiento, de grupo, etcétera, pero que recién en los últimos años se han intentado sindicalizar, han intentado promover algún tipo de manifestaciones y movilizaciones, pero muy ligadas al problema del ingreso en estos momentos que se determina la veda. Y no tanto, y ellos mismos lo dicen, no tanto al problema territorial, ¿no? Dicen, ellos te dicen cuando uno los entrevista y habla con ellos, bueno, nosotros siempre nos equivocamos, fuimos siempre detrás de La Plata porque pensamos que este lugar no le podía interesar a nadie. Y de pronto nos dimos cuenta que tendríamos que haber ido por el territorio porque todas las inmobiliarias, todos los desarrollos están pensando en venirse a la costa y nosotros estamos ahí con una localización que desde el punto de vista cultural e histórico es muy fuerte, pero desde el punto de vista material y económico es muy débil, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción y ahí me parece que este tipo de intervenciones, de cartografías participativas y de tratar de reconocer al mismo tiempo a través de la historia, nosotros tenemos esa doble posibilidad, digamos, el tiempo de arraigo, el tiempo de permanencia de estas comunidades en esos territorios y efectivamente plantear que ese territorio es algo más que el punto donde tienen la embarcación en la costa, es algo más que la vivienda que tienen cerca de la costa, sino que incluye todo un espectro territorial mucho más amplio por el cual ellos se desplazan y sin el cual es imposible que desarrollen su actividad, ¿no? Sí, Diego, una pregunta. Sí. Sí. No sé, te pregunto si te parece que al menos para los que vivimos en esta zona, Sí. Nos ha pasado, y a lo mejor en alguna medida sigue pasando, el poco reconocimiento que son una cultura, tienen un modo de ver el mundo, ¿no? Hay algo de eso. Hay algo de eso muy... Que vayan, que vengan acá, no importa, se les desmoronaron, que hagan una casa en otro lugar. Y la movilización o irse a otros lugares supone perder su modo de ver el mundo. Hay algo de eso que es muy interesante, digamos, de las cosmovisiones, porque, y eso uno lo aprende ahí con ellos, uno tiende, como habitante de Rosario y de esta ciudad que le gana, porque como antes estaba el puerto, estábamos de espaldas al río, decían, ¿no? Ahora estamos de cara al río porque no está el puerto y están estos espacios públicos y se gana territorio. Los pescadores, en términos de cosmovisión, de la costa, dicen, la costa no se ve desde la ciudad, la costa se ve desde adentro del río. Y no es lo mismo ir hacia el río desde la ciudad urbanizada que lo que nosotros no queremos, no nos interesa eso. Lo que nosotros queremos es que la isla y el río entren a la ciudad, digamos, ¿no? En un sentido inverso. Están pensando en la ciudad misma y la relación de la ciudad con el río de otra manera que a uno, como habitante urbano, no se le ocurriría. Y están viendo ese borde de una manera muy diferente. No es le ganamos tierra al río, como piensa el habitante de la ciudad, construimos más parques sobre el río, sino que ellos lo que están pensando es, bueno, cómo llega la pesca y cómo llegan los pescadores, que muchas veces viven en la isla, a la ciudad y cómo acceden de la manera más sencilla. Digamos, pensemos simplemente en los servicios de salud, que en la isla prácticamente son inexistentes, y en la ciudad, con todos los problemas que puedan tener, están mucho mejor surgidos. Entonces ellos tienen una necesidad de ver la costa de otra manera, y sin embargo sienten que son expulsados de la costa urbana, ¿no? De que no tienen lugar para guardar las embarcaciones, depende de la buena voluntad de alguna gente, que si llegan con alguna emergencia
no podrían quedarse ahí. Tienen toda una serie de complejidades y de problemas, pero tiene una manera de ver la costa muy diferente y también tiene una manera de ver el río muy distinta, ¿no? Uno de ellos una vez me decía, yo no sé, a veces ya estoy grande, no puedo venir todos los días, no puedo pescar siempre, pero nomás verlo ya me siento bien, porque, y medio que se emocionaba cuando te lo decía, porque para mí el río es mi vida, ¿no? Alguien que pesca desde los 14 años, ¿no? Y que ahora tiene 70. Es efectivamente, y él siente, es uno de los pescadores así como más tradicionales, y empezó a pescar con una velita, no tenía motor, etcétera, uno de los que más sabe, y él decía básicamente que lo que le apenaba un poco era que el oficio desapareciera, digamos, ¿no? Que esa forma de vida, tal cual vos lo definís, que esa cultura se extinguiera y lo único que quedara fuera la pesca industrial, ¿no? Que muchas veces usa el pescador artesanal como herramienta, digamos, como terciarizado, pero que no tiene, pero que en general esa mano de obra no tiene este sentido artesanal casi de oficio, digamos, ¿no? De un oficio medio sentido medieval, de alguien que empieza a hacer la actividad con un pescador más experimentado, como ayudante, trabajando en la limpia de las mallas, trabajando en la extracción del pescado de las mallas, la limpieza del pescado, etcétera, haciendo por ahí el trabajo más pesado, hasta luego, digamos, cuando consigue comprar su embarcación y liderarla, poder desarrollar también su propia actividad, ¿no? En ese sentido, eso es lo que él pensaba que estaba desapareciendo y que más bien los frigoríficos lo que hacen es dar embarcaciones y redes a cualquiera que quiera trabajar y pescar de una manera un poco intuitiva, ¿no? No demasiado, con demasiado conocimiento, lo cual también generaba en su criterio, una depredación de los recursos naturales, ¿no? Porque no había ningún tipo de relación más o menos armónica entre ese tipo de actividades y digamos, una preservación o una idea de conservación o de relación más o menos armónica con los recursos, sino que es una pesca a granel. Bueno, creo que medio que ya estamos en horario, Sí. ¿no? Sí, siempre nos extendemos mucho. No queremos demorarlos más. El Creo lunes, que no nos van a extrañar. no, creo que no. El lunes, en todo caso, lo voy cerrando con un poco más de teoría acerca del territorio hidrosocial y les presento algunas fotografías también de este mundo que hoy solo describí a través de la palabra, si les parece bien.